Kazuya era un pibe solitario y medio amargado que vivía una vida apagada, sin emoción, sin nadie con quien compartirla. Pero todo cambió el día que fue invocado a otro mundo. Pasó de ser un don nadie a convertirse en rey, y no porque blandiera una espada, sino porque tenía cerebro y no le temblaba el pulso para poner orden. En su mundo original, lo último que le dijo su abuelo antes de morir fue que formara una familia y cuidara de los suyos. Kazuya se lo tomó a pecho y desde entonces pasaba los días enterrado entre libros, hasta que un día, sin previo aviso, un círculo mágico lo tragó y lo tiró en un salón de otro reino. Al principio, los idiotas que lo convocaron lo recibieron con sonrisas, pero él no se comió ese cuento. Estaba furioso, con la agenda vuelta a trizas y quería respuestas. El rey Albert le soltó que hacía una década una grieta al norte había dejado salir hordas de monstruos, ahora dominando un tercio del continente bajo el nombre del dominio del Señor Demonio. Las naciones con el Imperio del Caos a la cabeza no habían podido recuperarlo. Pero lo peor no era eso. Resulta que no lo habían invocado para combatir, sino para usarlo como mercancía y entregarlo al Imperio a cambio de ayuda financiera. El reino de Elfrieden estaba en la ruina, muerto de hambre, colapsado en refugiados y sin un cobre. Al ver que no daban respuestas claras, Kazuya pensó que lo iban a entregar con moño y todo, así que improvisó rápido para salvar el pellejo. Les vendió la idea de que él era más valioso como administrador que como ofrenda, que si le daban el control iba a reorganizar sus finanzas, aplicar políticas útiles y generar riqueza. La corte quedó boquiabierta. El rey, en su papel de idiota simpático, preguntó cómo eso podía ayudar y Kazuya directamente lo ignoró, prometiendo que él iban a arreglar el reino. 3 días después, el rey le entregó la corona, lo nombró nuevo monarca y, como si fuera poco, le encajó a su hija Licia como prometida. La noticia explotó por todo el reino. Licia, al enterarse, salió disparada a la capital pensando que su padre estaba en peligro, pero lo encontró de lo más tranquilo, tomando té con su esposa. Furiosa, le recriminó haberla comprometido sin decirle nada, pero Albert le respondió que era un inútil como rey y prefería rascarse a la sombra. Ella no se lo creyó, así que fue directo a buscar a Kazuya, lo encontró metido hasta el cuello en libros de contabilidad, y cuando él notó quién era, dudó que esa piba flaca fuera realmente de sangre real. Kazuya le explicó que no se había quedado con el trono por gusto, sino para evitar que lo entregaran, que su plan era dejar el poder cuando el reino tuviera suficiente para salir a flote. Licia no entendía cómo pensaba arreglar semejante desastre en tan poco tiempo, pero él ya había movido ficha, vendió parte del tesoro nacional, lo suficiente para obtener liquidez sin deshacerse de piezas históricas. Además, iba a usar esas reliquias en exhibiciones para sacarle más plata. Licia propuso meter los fondos en el ejército, pero Kazuya prefería pagarle a otro país para que luchara por ellos mientras él se enfocaba en solucionar la falta de comida y el caos de refugiados, que era lo que realmente podía costarles el apoyo del pueblo. Al día siguiente, Kazuya empezó a notar que, aunque en ese mundo existía la magia, tecnológicamente estaban anclados en la Edad Media. Lo mandaron a una prueba mágica y al tocar una estatua, descubrió que tenía un tipo de magia bastante inusual. Más tarde, ya en el Departamento de Estado, Licia quedó impresionada por lo rápido que había ordenado las cuentas del reino, y más todavía al ver documentos escribiéndose solos. Él le explicó que su magia le permitía meter parte de su conciencia en objetos para que trabajaran por él, una especie de poltergeist útil. Con eso estaba rastreando gastos turbios, desenterrando fondos ocultos y exigiendo reembolsos. El reino estaba quebrado y no había margen para delicadezas. Licia se unió al trabajo, pero después de toda una noche revisando números, terminó desmayada junto a los contadores. Solo Kazuya seguía en pie. Cuando la vio dormida en el sofá, se le cruzaron pensamientos pesados, pero se contuvo justo a tiempo. Ella se despertó confundida, pero él fingió normalidad y siguió como si nada. Después salieron juntos hacia el campo. Licia se encargó del caballo y Kazuya apenas si se sostenía, alegando que en su mundo usaban autos. Durante el trayecto, ella le preguntó si había dejado a alguien atrás, y él le contó que su abuelo fue su única familia y que ya estaba muerto cuando lo invocaron. Llegaron a los campos de algodón y Kazuya le explicó que esa era la verdadera razón de la crisis alimentaria. Cuando el reino de los demonios atacó, los precios del algodón subieron y el reino se obsesionó con venderlo, dejando de lado los cultivos de comida. Los agricultores cambiaron cereales por algodón y ahora el pueblo se moría de hambre. Licia se sintió culpable por no haberse dado cuenta, pero Kazuya le dijo que estaba aprendiendo y que cuando él se fuera, estaría lista para tomar las riendas. Luego fueron a desayunar en una cantina popular. Él le contó que pensaba regular la agricultura, subsidiar comida y exportar otros productos en vez de algodón, aunque aún no sabía cuál. Entonces llegó Ludwig Arx, el capitán de la Guardia Real, y preguntó por las reformas. Kazuya admitió que la mayoría del personal que heredó era un desastre, salvo Marx. Necesitaba gente capaz, no inútiles decorativos, por eso decidió usar el espejo de cristal, un antiguo método para convocar talentos. Transmitió un mensaje en vivo por todo el reino, incentivando a cualquiera con habilidades únicas a postularse. Prometió recompensas y títulos y la respuesta fue masiva. Esa noche, Licia soñó con los campos de algodón y con todo lo que Kazuya le estaba enseñando. Se despertó pensando en lo importante que era ese tipo para el futuro del reino, y no pudo evitar fantasear con montarlo de forma tal que se quedara para siempre. Pero antes de que pudiera seguir con sus pensamientos sucios,
ellos, su sirvienta Serena la interrumpió. Kazuya iba a realizar una ceremonia para presentar a los nuevos talentos y debía asistir. Horas más tarde, los seleccionados se presentaron. Entre ellos estaba Aisha Udgar, una elfa oscura que se negó a arrodillarse porque su cultura solo reverencia a su maestro. Ludwig quiso corregirla, pero Kazuya lo paró en seco. Él no estaba ahí para que se arrodillen, sino para pedir su ayuda. Marx anunció uno por uno a los nuevos talentos. Cuando llegó el turno de Aisha, Kazuya investigó su trasfondo. Provenía del Bosque Sagrado, un lugar autónomo protegido por fuerzas divinas, donde los elfos oscuros eran conocidos por su fuerza y lealtad. En lugar de aceptar la recompensa monetaria, Aisha pidió un favor. El bosque se estaba debilitando y necesitaban ayuda urgente. Después de escuchar sobre el problema en el Bosque Sagrado, Kazuya le preguntó a Aisha si talaban árboles con regularidad. Al escuchar que no lo hacían, le explicó sin rodeos que justamente ahí estaba el problema. Si no se talaban algunos troncos de vez en cuando, la luz del sol no entraba y eso frenaba el crecimiento. Sorprendida por su lógica, Aisha se inclinó ante él y juró lealtad sin dudarlo, ofreciéndose para lo que necesitara sin condiciones. Luego fue el turno de la siguiente candidata, Juna Doma. Desde que entró en la sala, todos clavaron la vista en ella. No solo caminaba con seguridad, sino que sus curvas eran tan exageradas que robaban oxígeno. Kazuya por un segundo casi se le va la cabeza, pero el gesto de Licia lo trajo de vuelta a la realidad. Marx explicó que Yuna tenía una voz incomparable y que era descendiente de las Lorelei, esas criaturas míticas que encantaban a los marineros hasta matarlos de placer. Interesado, Kazuya le pidió que cantara algo inspirador, pero como no conocía canciones del reino, improvisaron con una melodía de su mundo anterior. Aunque no entendía ni una palabra del idioma, Yuna la interpretó con tanta gracia que dejó a todos con la piel erizada. La sala estalló en aplausos y ella, emocionada, se ofreció a aprender más canciones si eso servía al reino. Mientras tanto, en el Principado de Amidonia, una comerciante escuchó sobre el evento de reclutamiento y no pudo evitar pensar que los anteriores sirvientes del Frieden habían sido un chiste. De vuelta en la sala del trono, Hakuya miraba todo en silencio, evaluando cómo Kazuya manejaba cada situación, y aunque estaba impresionado por la forma en que trató a Aisha, lo que venía iba a ser su verdadero test. Marx anunció al siguiente, Poncho Panacota, un gordo que tropezó y cayó de bruces delante del rey. Cuando se levantó, Marx reveló su talento, comer. Poncho había viajado por todo el continente, probando de todo y acumulando un conocimiento enciclopédico sobre comida. Kazuya, lejos de reírse, lo consideró un recurso valiosísimo, especialmente en medio de la crisis alimentaria. Poncho, entre lágrimas, admitió que siempre lo habían tratado como un inútil por su apetito, pero Kazuya le dejó claro que eso era precisamente lo que podía salvar al reino. Hakuya quedó aún más intrigado al ver esa reacción. Cuando fue su turno, Marx lo presentó como un genio, alguien cuya mente estaba por encima de todos. Kazuya le ofreció encargarse de la biblioteca real, pero Hakuya lo rechazó. Quería servir directamente al rey. Había estado observándolo desde el inicio y tras ver cómo trató a Poncho, decidió que ese era el tipo de líder al que valía la pena seguir. Kazuya aceptó encantado y pidió una reunión privada para conocer mejor su talento. Luego llegó la última candidata, Tomoe Inui, una niña de los lobos místicos que podía hablar con animales. Pero no solo eso, al acercarse, le susurró algo que hizo que el rostro de Kazuya se pusiera serio. No solo hablaba con bestias, también podía entender a los demonios. Después de la función, Kazuya se reunió en secreto con Licia, Marx y Ludwig. Les explicó que Tomoe había hablado con un demonio que parecía un perro. El bicho la había dejado vivir porque olía como él. Esa revelación podía cambiarlo todo. Si podían comunicarse con los demonios, había una oportunidad de evitar guerras o de provocarlas si la información caía en manos equivocadas. Ludwig lo vio como una amenaza. Marx sugirió mantenerlo en secreto. Kazuya estuvo de acuerdo. Lo importante ahora era protegerla, pero como esconderla solo levantaría sospechas, se barajó la idea de adoptarla. Licia dudaba, pero Kazuya prometió proteger también a su madre y hermano si aceptaban. Tomoe cedió. Se le asignó un rol dentro del castillo, lejos de las miradas. Mientras tanto, Kazuya, ya cansado, se puso a coser una muñeca en la habitación de Licia. Ella le ofreció usar la habitación real, pero él dijo que aún no estaba listo para lidiar con cunas y pañales. Serena interrumpió la escena avisando que Poncho había vuelto. El tipo había viajado en Wyvern para recolectar ingredientes raros dentro de una bolsa de almacenamiento nacional. Y aunque Licia no entendía por qué tanto esfuerzo por comida, Kazuya solo dijo que era por el bien del reino. Poco después lanzaron un programa al estilo Food Network medieval, transmitido por el espejo de cristal. Juna y Poncho explicaban cómo cocinar ingredientes poco convencionales. Kazuya fue el chef principal y el primer plato fue un pulpo vivo. Todos se quedaron tiesos menos Yuna, que ya estaba curada de espanto. Kazuya lo cocinó como si fuera un experto, transformándolo en un kebab crujiente que hizo babear a Aisha. Tomoe y las demás quedaron sorprendidas por lo bueno que estaba. Poncho luego presentó raíces de árbol como nuevo ingrediente. Tomoe se horrorizó, pero Aisha estaba más que acostumbrada a
probar cosas raras. El sabor dulce sorprendió a todas, pero Aisha se pasó tanto con la comida que su familia ya dudaba si quería devorar el reino entero. Finalmente, Poncho presentó una langosta y Aisha, que se jactaba de poder comer cualquier cosa, se quedó preguntando cómo arrancarle la cabeza. Cuando Tomoe probó el plato y dijo que sabía bien, Aisha se lanzó a comprobarlo. En cuanto Kazuya le dio un mordisco, el sabor dulce le golpeó el alma y le arrancó lágrimas, recordándole de golpe su tierra natal. Pero ese momento emotivo duró poco. La expresión de todos se torció al ver cuál era el siguiente ingrediente: un gelin, esa masa viscosa con cara de gelatina. Poncho, por supuesto, sabía exactamente cómo cocinarlo. Aisha se preguntaba cómo había conseguido uno sin hacerlo explotar, y Licia tenía la misma duda. Kazuya se interesó por la naturaleza de estas criaturas, y Licia explicó que eran tan frágiles que un simple corte en su membrana los deshacía al instante, regando sus jugos por todas partes. Poncho, con la seguridad de un tipo que ha probado hasta lo impensable, explicó que si se destruía el núcleo con un golpe seco y certero, los fluidos internos se solidificaban, permitiendo cocinar la cosa sin desparramar nada. Poncho mostró el proceso, cortó el gel en tiras finas, como pasta, las cocinó, y cuando las sirvió, a Kazuya le recordaron a unos fideos conocidos de su mundo. Como tenía experiencia con sabores similares, Licia le pidió que fuera el primero en probarlos. Kazuya aceptó con algo de escepticismo, pero al probarlos quedó sorprendido por lo dulces que eran. Aisha lo confirmó y, animados por eso, los demás se animaron también. Con el último plato del programa listo, Juna y Poncho cerraron la transmisión, prometiendo volver pronto con otra edición, pero apenas pasó una semana y la demanda por esos ingredientes se disparó. Kazuya se sorprendió de que la gente ya estuviera desesperada por el próximo episodio. No tuvo tiempo de pensar demasiado porque Serena llegó a su oficina avisando que Marx tenía algo urgente. Marx entró con Hakuya y presentó oficialmente su renuncia como primer ministro. Igual que había hecho el rey anterior, recomendó a Hakuya como su reemplazo. Kazuya aceptó, aunque aplazó la designación formal para otro momento. Marx se fue satisfecho, soñando con su jubilación llena de placeres raros, pero cuando Kazuya lo miró, recordó la bancarrota del reino y ofreció quedarse un tiempo más. Kazuya aceptó. Antes de salir, Hakuya soltó algo inesperado. Le ordenó a Kazuya que se tomara el día libre. El rey, que vivía pegado a sus deberes, quedó mudo. Hakuya ya había despejado su agenda. Incluso propuso que llevara a Alicia a una cita, y Marx apoyó la idea. A Kazuya no le quedó más remedio que aceptar, aunque también tendría que cargar con Aisha como escolta. Encontró a Alicia entrenando con Aisha, destruyendo medio castillo en el proceso. Les explicó la situación, y aunque Aisha propuso ir al bosque sagrado, él rechazó la idea porque era demasiado lejos. Ella aprovechó para rogarle que hablara con su gente, ya que algunos rechazaban el nuevo método de tala de árboles. Kazuya prometió hacerlo cuando tuviera tiempo. Aisha volvió a jurar lealtad y aceptó acompañarlo a la cita, lo que provocó una chispa de celos en Licia. Todos se pusieron uniformes de la academia militar para pasar desapercibidos. Kazuya pensó que Licia se veía bien, pero cuando Aisha le pidió su opinión, solo hizo una pausa larga que la dejó insegura. Él la calló antes de que saliera con alguna ridiculez, recordándole que ya era suficientemente llamativa. Durante el paseo les pidió que lo llamaran por su nombre de pila, para no levantar sospechas, pero se dieron cuenta de que habían confundido su nombre con el apellido. Aisha se adaptó rápido y hasta le sacó un comentario sobre su apariencia. Un 10 sólido, cortesía de sus curvas categoría EC. Visitaron distintos lugares hasta que Aisha dijo tener hambre, así que se dirigieron al restaurante de Juna. Cuando los vio, casi se le escapa el secreto de su identidad, pero se controló y los atendió como a cualquier otro cliente. Le sirvió el plato de Jelin, que ahora era un éxito comercial, felicitó a Kazuya por su gestión, y Licia no pudo ocultar su incomodidad al verlo tan sonriente. Aisha devoró su plato en segundos, y cuando alguien la comparó con Poncho, se quedó congelada, entendiendo por qué Kazuya no la veía con otros ojos. Él lo negó todo, recordándoles que estaba comprometido, pero Licia explicó que la poligamia era legal en el reino, y que incluso las mujeres podían tener varios maridos. También mencionó que su madre era quien tenía el poder real, no su padre. Kazuya se quedó pensando si Albert realmente había hecho lo correcto al dejarle el trono, pero Licia aseguró que fue una decisión consensuada. Hasta mencionó que podría tener 8 esposas si quisiera. Por un segundo, Kazuya fantaseó con una para cada día de la semana, pero volvió en sí cuando escuchó una conversación sospechosa cerca. Halber Magna, un soldado con sangre caliente, estaba discutiendo con Kaede Foxia. Kaede intentaba convencerlo de no ir al ducado de Carmine, temiendo que un conflicto abierto desatara una guerra civil, pero Halber no escuchaba. Estaba ansioso por demostrar su poder y despreciaba la actitud de su padre, que había servido a la duquesa y ahora se escondía. Kaede advirtió que cualquier guerra solo beneficiaría a Amidonia y a Turgis, que esperaba el invierno para atacar. Kazuya prestó atención, recordando lo que Hakuya le explicó. El reino tenía malas relaciones con todos sus vecinos, y al romper el contrato con Sem, dejaron una puerta abierta para que Amidonia moviera sus fichas. Esa misma carta que Amidonia envió a Kazuya, prometiéndole ayuda para deshacerse de los duques, también la mandaron a los duques prometiéndoles apoyo para derrocar al nuevo rey. Una jugada sucia para provocar caos y meterse a saquear mientras todos se peleaban entre ellos
ellos. En el presente, Halberd seguía terco, confiando en la fuerza de la duquesa Carmine y despreciando a Kazuya. Kaede trató de defender al rey, pero no sabía que estaba justo frente a ellos. Cuando Kazuya se identificó, Kaede entró en pánico. Halberd seguía sin entender nada, hasta que Aisha, con una sonrisa, lo estampó contra el suelo antes de que se atreviera a tocar al rey. Huna ya se estaba preparando para meterle una paliza a Halberd si no se arrepentía a tiempo. Cuando el idiota finalmente se reincorporó, miró bien a Kazuya, entendió quién era y se tiró al suelo pidiendo perdón. Kazuya aprovechó el momento para razonar con él. Le explicó sin rodeos que apoyar a la duquesa Carmine significaba enfrentar a Kaede en el campo de batalla. Solo con imaginar a Kaede en peligro, Halberd reculó. Terminó eligiendo quedarse con ella. Afuera, Licia se sentó junto a Kazuya, mientras Aisha dormía hecha un ovillo bajo un árbol. Ella lo felicitó por cómo manejó la situación, pero él simplemente dijo que les mostró lo que pasaría si terminaban del lado equivocado. Con el ambiente más calmado, Licia le ofreció su regazo. Al principio dudó, pero terminó cediendo. Mientras descansaba ahí, ella deseaba que se tomara en serio el compromiso. Kazuya le preguntó si realmente quería casarse con él. Ella dijo que sí, pero luego se corrigió, diciendo que lo hacía solo porque él era el más apto para ser rey. Kazuya le soltó que solo se casaría por amor, dejándola con la duda de si alguna vez se enamoraría de ella. El silencio lo rompió Aisha, harta de fingir que dormía, dejándolos tensos. Al día siguiente, Kazuya notó que su habilidad con el poltergeist viviente había mejorado. Ya podía mover a Dylan, la muñeca que había creado. Antes de que pudiera seguir probándola, Serena llegó con noticias. Glaive Magna, su hijo Halberd y Kaede estaban ahí para verlo. Kazuya no perdió la oportunidad de burlarse de las nuevas cicatrices de Halberd, cortesía de su viejo. Glaive se disculpó por la idiotez de su hijo y prometió enderezarlo aún más, pero Kazuya lo calmó, diciendo que no quería arruinarle la cara justo ahora que Kaede empezaba a interesarse. Reconoció el talento de Kaede como estratega y la asignó al equipo de Ludwig en la Guardia Real. A Halberd lo transfirió al Ejército Prohibido como ayudante de Kaede. Halberd agradeció la oportunidad, pero justo cuando todo parecía cerrado, Glaive pidió hablar con Kazuya en privado. Lo que le dijo lo dejó sin palabras, no reveló de inmediato qué era, pero claramente era algo grande. Al día siguiente, Dylan se unió a un grupo de aventureros que exploraba los túneles bajo la capital. Todos creían que era un tipo en disfraz, y cuando vieron cómo peleaba, más de uno quedó boquiabierto. El grupo enfrentó serpientes gigantes, enjambres de murciélagos y hasta una maldita salamandra que escupía ácido. Cuando Dylan resbaló y casi lo pisan, usó su magia para proteger a Euna, cubriéndola con su cuerpo. Después la cargó hasta salir del túnel. Euna lo atendió y le agradeció, aunque Dylan no pudiera hablar. Su compañera creyó que estaban enamorados. Esa noche, Kazuya limpió a Dylan, contento de haber usado material resistente al ácido. Licia llegó, notando que Dylan era más grande. Kazuya confesó que lo controlaba con su habilidad, y Licia, atando cabos, supo que Dylan era el aventurero famoso del que todos hablaban. Preguntó por qué lo había enviado a explorar los túneles, pero Kazuya esquivó la respuesta. No le dijo nada, ni siquiera cuando le preguntó si notó algo raro ahí abajo. Días después, Kazuya reunió a su equipo y anunció que el reino por fin tenía capital para estabilizarse. Confirmó que el proyecto Venetino seguiría adelante. En su momento le había contado a Licia que planeaba construir una ciudad costera para mejorar el comercio y reducir costos de distribución. Aunque ya existía un puerto en Lagoon City, bajo el ducado Walter, su idea no era competir, sino complementar. Agradeció al equipo por recortar gastos innecesarios y los recompensó con 5 días libres y acceso al vino real, que podían revender si querían aplaudir a alguna dama cara. Licia luego se acercó a Kazuya, preocupada por su falta de descanso. Le sugirió usar más su poltergeist viviente, pero él le dijo que ya lo hacía y que simplemente estaba agotado por todo lo que implicó recaudar fondos. Bromeó con invocar otro héroe para reemplazarlo, pero Licia, con voz suave, le dijo que prefería tenerlo a él. Al día siguiente, Kazuya visitó el sitio de Venetinova. No entendía cómo un lugar tan perfecto había sido ignorado tanto tiempo. Ludwig explicó que había resistencia local porque muchos creían que esas tierras eran sagradas, protegidas por el dios marino Kaijin. Aunque no había registros reales, el rumor era fuerte. Kazuya pidió hablar con el líder de la oposición, un anciano llamado Jiruk. Al principio fue rudo, pero al ver que hablaba con el rey, se calmó. Kazuya no estaba convencido por la leyenda, pero obtuvo la información que necesitaba. De vuelta en la capital, discutió el tema con Hakuya. Él también dudaba del mito, pero juntos concluyeron que los lugareños simplemente querían evitar construcciones en la zona vulnerable al impacto del mar. Con eso, Kazuya decidió mover el proyecto un poco más lejos. Aunque eso significara demoras, usarían magos de tierra del ejército prohibido para acelerar el trabajo. Aisha quedó tan conmovida por el gesto que casi se derrite. Cuando Licia le preguntó si le gustaba Kazuya, Aisha gritó que sí, tan fuerte que por una vez Licia no sintió celos. Al día siguiente, Halberd se encontró trabajando con el resto del ejército prohibido en las nuevas rutas. Estaba furioso por tener que ensuciarse, pero ahí estaba, igual que todos los demás. Antes de que Halberd pudiera seguir largando pavadas, Kaede lo frenó en seco. Le explicó que estaban usando al ejército prohibido porque los obreros comunes no daban abasto, y que las nuevas carreteras conectarían todo el reino, comenzando por la ciudad portuaria recién levantada.
nada. Aun con eso, Halbert no dejaba de quejarse, le parecía una falta de respeto que usaran al ejército en tareas de construcción, como si proteger el reino no fuera suficiente trabajo. En la pausa para el almuerzo, se sentó junto a Kaede y compartieron una hamburguesa, una creación nueva de Kazuya en ese mundo. Halbert se sorprendió por lo buena que estaba y elogió a Kaede por su cocina, mientras ella hablaba sobre la visión de Kazuya y lo útil que serían esas rutas para bajar el precio de los alimentos. Halbert, sin poder evitarlo, quedó impresionado por lo lejos que pensaba Kazuya. Justo en ese momento, apareció el mismísimo rey junto a Alicia y Halbert casi se atraganta. Saludó formalmente, pero Kazuya lo cortó y le pidió que se relajara. Lo último que quería era otro subordinado acartonado. Quería alguien con quien hablar sin tantas vueltas. Mientras tanto, Licia observaba cómo se construían los caminos, impresionada por la mezcla endurecida de ceniza volcánica y cal que servía como pavimento. Kazuya también explicó el uso de árboles especiales plantados a ambos lados del camino, que repelían a los monstruos por la frecuencia que emitían. Aisha confirmó que su aldea usaba esa misma técnica, pero Kazuya también advirtió que no debían plantarlos demasiado juntos, porque si los animales salvajes no podían migrar, acabarían atacando ganado. O peor, Kaede no podía creer lo preciso que era ese tipo, pero justo cuando el ambiente era más tranquilo, Aisha recibió un mensaje enviado por pájaro. Su aldea había sido golpeada por un deslizamiento de tierra. Muchas víctimas. Kazuya mantuvo la calma y preguntó cuántos soldados había en la zona. Al enterarse de que no eran muchos, ordenó movilizar la tropa cercana para una operación de rescate y envió suministros desde la capital. Aún así, Aisha avisó que tardarían 2 días en llegar si iban a pie. Kazuya no dudó, usarían bestias de transporte y llegarían en cuestión de horas. En la aldea, Wodanugar, padre de Aisha y jefe de los elfos oscuros, les informó que había más de 100 muertos y unos 40 desaparecidos. Kazuya pidió una lista y ordenó que alguien vigilara las laderas por si había más desprendimientos. Aisha se ofreció para ello. Kazuya reunió a los soldados y les ordenó centrarse en los desaparecidos, pero les dejó claro que si la montaña se movía otra vez, debían correr sin pensarlo. Con su poltergeist viviente, ayudó en la búsqueda, pero el cuerpo de una rata controlada encontró cadáveres entre los escombros y le revolvió el estómago. En 24 horas encontraron a todos los desaparecidos, algunos ya no respiraban. Wodan agradeció la ayuda, asegurando que sin Kazuya todo habría sido peor. Entonces llegó Licia con un escuadrón de apoyo, todos se sintieron aliviados, menos Roptor, hermano de Wodan, que explotó de furia diciendo que ya era tarde. Había perdido a su esposa y su hija seguía debatiéndose entre la vida y la muerte. Kazuya intentó consolarlo, pero Roptor no quería escucharlo. Wodan lo contuvo, explicando que su hermano estaba destrozado. Aisha reveló luego que Roptor había sido quien más se oponía a talar los árboles para mantener el bosque. Se preguntaba si eso había sido la causa de la tragedia. Kazuya le respondió que incluso con raleo, el deslizamiento no se habría evitado completamente. La naturaleza no necesita que nadie la proteja y el error fue tratarla como si dependiera de ellos. Esa noche, ya de regreso, Kazuya se sintió decepcionado de sí mismo. Aunque Licia insistía en que había hecho lo mejor posible, él sabía que su trabajo era prevenir, no reaccionar. Estaba agotado física y mentalmente. Yuna lo encontró revisando papeles en su oficina a altas horas. Al verlo así, tomó la decisión de hacerlo dormir por las buenas. Lo masajeó con delicadeza y justo cuando estaba por subir la apuesta, Kazuya se quedó profundamente dormido. Al día siguiente, los 3 duques del reino se reunieron para decidir si apoyaban o no a Kazuya. Castor Vargas dejó en claro que pensaba rebelarse. No entendía por qué Excel, que nunca lo apoyó, ahora estaba de su lado. Ella explicó que lo hacía por la seguridad de Lagoon City. Peleas internas solo beneficiarían a los enemigos del reino. Castor confesó que a Midonia le había ofrecido apoyo militar para derrocar a Kazuya, y Excel sospechó que esa misma oferta le llegó al rey. Cuando se volvió hacia York Carmine, el tipo fue directo, no pensaba permitir que Kazuya siguiera gobernando. Lo veía como alguien que sacrificaba todo lo que no servía a sus planes, incluso la historia, la tradición o los ministros leales. Excel preguntó si pensaba tomar el trono, pero Georg aseguró que quería devolverle el poder a Albert. Excel le suplicó a Castor que cortara lazos para que su familia no se viera arrastrada. Pero antes de que respondiera, Carla, su hija, irrumpió en la sala pidiendo unirse a la guerra contra Kazuya. Creía que había depuesto al rey anterior a la fuerza y hasta intentado abusar de Licia. Mientras tanto, en Amidonia, el rey Gaius recibió la carta de Georg aceptando su oferta. Sonrió burlándose de su ingenuidad. Planeaba enviar mercenarios a ambos bandos para encender la guerra civil desde dentro. Su hija, Roroa, estaba en contra, preguntándose cómo podían ser tan imbéciles. Por su lado, Hakuya presentó un informe detallado a Kazuya sobre el conflicto inminente. Kazuya odiaba la idea de recurrir a medidas extremas, pero recordó el consejo de su abuelo, proteger a su gente, y si para eso tenía que ensuciarse las manos, lo haría. En Amidonia, Gaius reunió a sus tropas para invadir. Su ministro de finanzas, Colbert, le rogó que lo reconsiderara. Si seguían adelante, el país se moriría de hambre. Gaius, ofendido, lo molió a golpes. No le importaban las consecuencias. Desde que Kazuya había tomado el trono,
reino, el Frieden se estaba levantando de nuevo, y él no iba a quedarse mirando. Gaius, cegado por su furia, estuvo a punto de reventarle el cráneo a Colbert, pero Julius intervino justo a tiempo, recordándole que el Frieden jamás firmó el tratado del Frente Común. Técnicamente seguía siendo juego limpio. Aún así, Colbert intentó razonar, pero Gaius, harto, lo destituyó como ministro de finanzas y lo echó sin más. Fuera del palacio, Colbert se cruzó con Roroa, quien le propuso huir juntos y esconderse si todo salía mal. Mientras tanto, Licia hablaba con Kazuya, quien estaba a punto de enfrentarse a los tres duques. Antes de irse, ella le pidió un favor personal. Kazuya inició la conferencia usando los espejos encantados. Fue directo: si los duques seguían desobedeciendo, serían considerados traidores. Excel preguntó qué haría si aceptaban seguirlo. Él explicó que fusionaría sus tropas con el ejército prohibido en una única fuerza unificada, bajo su control directo. Castor se opuso enseguida, quejándose de que un humano no debía gobernar sobre todas las razas, pero Kazuya le cerró la boca. Ese sistema de 3 pilares podía haber servido en tiempos de paz, pero ahora tocaba renovarse o morir. Excel cambió de tema y preguntó por Lagoon City, preocupada por el impacto del proyecto Venetinova. Kazuya le aseguró que Lagoon seguiría siendo el bastión naval, mientras que la nueva ciudad serviría como puerto comercial y destino turístico. Aliviada, Excel juró lealtad, arrodillándose y entregando su flota a Kazuya. Castor se negó a hacer lo mismo, molesto porque Albert les ocultó la sucesión. Dijo que solo 100 miembros de su fuerza aérea lucharían, el resto se mantendría al margen. En cuanto a George Carmine, ni hacía falta preguntarle, Kazuya sabía que lo quería muerto desde el primer día. Carmine justificó su oposición con el viejo cuento del honor del guerrero. Kazuya lo llamó idiota y le prometió que cuando todo esto acabara, iba a pisarle la cara sin remordimientos. Antes de cerrar la reunión, Kazuya propuso una condición: el bando perdedor entregaría sus fuerzas al ganador, evitando más derramamiento de sangre. Los duques aceptaron. Licia cortó un mechón de su cabello frente a Carmine, indicando que estaba lista para enfrentarse a él. Carmine respetó el gesto. Excel se quedó un poco más y reveló que fue Yuna quien hizo posible que se pusiera del lado de Kazuya, a pesar de que originalmente la habían mandado a espiarlo. Al día siguiente, Gaius marchó hacia Altamura, convencido de que tomar la ciudad le daría acceso a los granos necesarios para salvar su economía. Weiss, un diplomático, salió a recibirlo y le ofreció una rendición pactada, pidiendo tiempo para calmar las tensiones internas. Gaius accedió, pero dejó claro que lo haría pagar si intentaba pasarse de listo. En otro punto del reino, los mercenarios de Carmine atacaron una ciudad. Halbert Kaede y el ejército prohibido la defendieron. Halbert eliminó a un pelotón con una lanza ardiente, pero pronto llegaron los cañones. Justo cuando todo parecía perdido, un elfo bloqueó un disparo. Se presentó como el líder del bosque sagrado, ayudaba porque Halbert había salvado a su hija. Ludwig, desde dentro de la ciudad, lideró una carga para destruir los cañones. Con eso obligaron a los mercenarios a retirarse. Carmine se enteró del fracaso y se enfureció. Los políticos que lo financiaban comenzaron a dudar de su liderazgo. Uno sugirió un ataque total, pero Carmine sospechaba que Kazuya ni siquiera estaba ahí. Decidió atraerlo y terminar la guerra en 2 días. Al anochecer, Gaius perdió la paciencia y ordenó el ataque a Altamura. Un rugido desde la ciudad lo detuvo. Weiss volvió, pidió una prórroga hasta el mediodía y vació monedas de oro como soborno. Julius le aconsejó aceptar. Weiss luego se reunió con Excel. Ella explicó que el oro solo era para comprar tiempo y que si Kazuya no se movía, todos morirían como héroes. Al día siguiente, Halbert y Kaede detectaron al enemigo. La fuerza aérea de Castor entró en acción. La noche anterior, Castor había evacuado a todos sus civiles, dejando solo 100 hombres. Admitió que Kazuya era buen rey, pero no pensaba cambiar de bando. Solo quería dejar clara su postura como líder de su escuadrón. Castor se preguntaba por qué Kazuya no lo atacaba primero, con tan pocos hombres. Justo entonces, Carla entró informando que un acorazado enemigo había sido detectado. Al mirar por la ventana, Castor lo vio y ordenó el ataque. Durante una breve llamada, Kazuya le pidió rendirse. Castor se negó por orgullo. Envió a Carla a encargarse de la nave. Ella lideró el ataque, creyendo que con destruir la base bastaría, pero al lograrlo, descubrieron que el barco estaba vacío, salvo por una muñeca. Entendió demasiado tarde que había sido una trampa para alejarla y permitirle a Kazuya actuar. Al mismo tiempo, Kazuya y su equipo se infiltraron en el castillo. En su primer cara a cara, Castor pidió que Tolman quedara fuera del conflicto. Kazuya aceptó, pero le pidió que se rindiera. Castor se negó, sacó su arma y Aisha lo enfrentó. La pelea fue brutal. Castor golpeaba con fuerza, pero Aisha resistía. Ella afirmó que deseaba estar con Kazuya para siempre. Castor sonrió, viendo en ella a una guerrera digna. Antes de que Castor pudiera imponerse, Licia intervino con magia de hielo. Aisha aprovechó para rematar con una patada que lo dejó fuera de combate. Derrotado, Castor le preguntó a Licia qué pensaba de Kazuya. Ella respondió que era maravilloso y que incluso tomaría las armas contra su propio padre si él intentaba quitarle el trono. Castor quedó sin palabras. Cuando el acorazado estalló, Kazuya no perdió tiempo. Puso un collar explosivo a Castor para evitar cualquier intento de traición. Carla volvió y al ver la escena, aceptó su derrota sin pelear. También terminó con collar al cuello. Kazuya dejó a Tolman a cargo de la fuerza aérea y lo integró al ejército prohibido. Dijo que lo de Carla y Castor se resolvería después.
Licia intentó abogar por su amiga, pero Kazuya fue claro, perdonarla sería perder autoridad, incluso Carla asumió su culpa. Poco después, Halberd se sorprendió al ver a la Fuerza Aérea luchar del lado del reino. Kazuya había cumplido su promesa. En paralelo, los políticos corruptos gritaban traición. Carmine, ya rendido, mandó ejecutar a esos parásitos y se entregó. Kazuya ignoró su rendición, fue directo tras Gaius. En el camino, Carla exigió explicaciones. Licia le reveló el plan. Carmine había reunido a toda la escoria en un solo lugar para que Kazuya los destruyera de una sola jugada. El plan incluía contratar mercenarios y luego recuperar el dinero con rescates, un movimiento arriesgado pero brillante. Kazuya, aunque odiaba la idea, respetó el sacrificio. Solo Licia estaba al tanto. Cuando Gaius quiso tomar Altamura, se topó con Excel en las murallas. Activaron el espejo de cristal y Kazuya avisó a todos que ya tenía el control del ejército. Le dejó claro a Gaius que su próximo objetivo era Van. Gaius ordenó retirada, pero Kazuya lo emboscó. De 30.000 soldados, solo la mitad sobrevivió. Aún así, Gaius reunió refuerzos y preparó defensa en Van. Kazuya, desde su base, evaluaba el siguiente paso. Le confesó a Carla que incluso pensó en entregarse para salvar a sus hombres. Aunque tenía miedo, sabía que debía seguir. Gaius, viendo la derrota, ordenó a Julius escapar, luego cargó directo contra las líneas enemigas. Kazuya dejó a Carla con Licia, pero ella insistió en luchar. Ludwig dirigió el ataque, pero fue engañado por un doble. Gaius mató soldados y se enfrentó a Carla. A punto de derrotarla, Dylan apareció y lo frenó. Kazuya dio la orden, Dylan explotó con Gaius en brazos, pero el viejo seguía vivo. Le llovieron flechas y aún así intentó atacar. Falló, cayó y murió de pie. Victoria absoluta. Roroa se enteró y preparó su próxima jugada. Kazuya tomó Van. Confirmó a Licia que todo estaba planeado. Había evacuado aldeas, desviado la atención de los soldados. Todo encajaba. Con Julius y Roroa afuera, ordenó estabilizar la ciudad. A Poncho le encargó vender armas para combatir el hambre. Cuando Glaive sugirió avanzar, Kazuya lo detuvo. No quería sanciones del imperio, prefería dejar Van en orden. Organizó un evento con Aisha en ropa provocadora para levantar el ánimo del pueblo. Yuna cantó, Wunder interpretó el himno de Amidonia y Kazuya le dejó claro que era libre de hacerlo. En el imperio, María Euforia se preparó para ir a Van y negociar. Sabía que Kazuya no era un soñador como su hermana Jan, pero tal vez podían evitar un conflicto. Días después, Van brillaba, las tiendas abiertas, los niños jugando y el pueblo feliz por los nuevos impuestos bajos. Kazuya había tomado una ciudad enemiga sin convertirse en tirano. El reino había cambiado. Al ver cómo la gente disfrutaba de su nueva vida, bajo el gobierno de Kazuya, Roroa le comentó a Colbert que iba a ser casi imposible que alguien lograra ponerlos en su contra. Se habían acostumbrado a la comodidad, y si alguien intentaba alborotar, seguramente el pueblo mismo saldría a defenderlo. Pero aunque lo reconocía, en el fondo Roroa seguía rumiando rencor por la caída de su padre y no descartaba vengarse. No mucho después, Kazuya se enteró de que un ejército de 50.000 soldados del imperio ya estaba en camino. Hakuya le informó que la avanzada de Jan llegaría pronto a Van. Kazuya le ordenó mantenerse al tanto de todos los movimientos para evitar sorpresas. Poncho luego le mostró una flor llamada Beseducling Lily, cuyo polen causaba alucinaciones y convertía a la gente en zombies ambulantes. Aunque Kazuya se tensó, Poncho aclaró que el polen ya estaba eliminado. Lo que realmente quería mostrarle era el bulbo de la planta, que podía usarse para preparar un platillo exquisito y nutritivo. Kazuya se interesó de inmediato, ya que la raíz no tenía efectos secundarios y era valiosa como ingrediente para combatir la escasez en Van. El problema era lo difícil que resultaba cosechar el bulbo, pero Poncho lo tranquilizó. Con orangutanes entrenados en Amidonia, el trabajo sería pan comido. Kazuya aprobó la operación sin dudar. Más tarde, Kazuya salió con Aisha y Tomoe disfrazados para evitar atención y fue a comprarles regalos. En la tienda de Sebastian se enteró de que alguien muy inteligente había pasado por ahí días antes. No lo dijo, pero claramente hablaba de Roroa. Con las compras hechas, Kazuya se sentó con Tomoe y Yuna bajo un árbol. Entonces, sin previo aviso, Jin apareció frente a ellos. Había logrado entrar a la ciudad sin levantar sospechas. Quería evaluar a Kazuya en persona. Admitió que respetaba su forma de liderar y que su hermana María probablemente se habría llevado bien con él. Kazuya aceptó el cumplido, pero dejó claro que no pensaba devolver Van. Jan entendió que no era alguien que diera un paso atrás fácilmente y predijo que todo terminaría en negociaciones duras. Cuando se fue, Kazuya recordó que debía prepararse para cualquier resultado. Al volver a casa, repartió los regalos. Aisha, emocionada, prometió actuar más femenina para poder estar cerca de él. Licia sintió una punzada de celos, pero se suavizó al recibir un collar elegante de parte de Kazuya. Al verla sonreír, él decidió en silencio que haría lo que fuera necesario para proteger a los suyos y seguir empujando al reino hacia adelante.